Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 31. Vamos a continuar el capítulo 32 de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Vamos a continuar. Habíamos hablado la vez pasada acerca del llamamiento de Bezalel y de Aholiab para que ellos hagan el tabernáculo. Todavía Dios le está hablando a Moisés en el monte Sinaí. Este es cuando Moisés se subió en el monte Sinaí y todavía Dios le está hablando. Y después de haberle dado toda la instrucción para hacer el tabernáculo, después de haberle dicho sobre los trajes, sobre la mesa de los panes, la mizcán, el tabernáculo, después de haberle hablado todo sobre eso, le dijo que iba a elegir a una persona a quien le iba a dar su espíritu. Y esa persona se llamó Bezalel. Bezalel ya habíamos dicho que era hijo de Uri, nieto de Ur. Y Uri se había quedado, la historia dice que se quedó en Egipto, que no quiso salir con los hebreos. Y su abuelo Ur sí le acompañó. Ur era cuñado, se puede decir, de Moisés. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia acá? Para entender otra, habló el Eterno, versículo 1, a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Él era de la tribu de Judá. Y lo he llenado de espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, para que una persona pueda hacer el trabajo del Padre, el Padre elige primero una persona que no se puede decir uno que tiene capacidad, que el Elohim lo le preparó para que tenga capacidad desde el comienzo. Habíamos hablado la pasada, para repasar nomás, ¿no?, que la familia de Ur, sus antepasados, su papá o su abuelo ya eran artesanos y ya trabajaron cuando José era gobernador de Egipto. Cuando José era gobernador de Egipto, ya sus padres de ellos trabajaron como joyeros para José. Después entró un faraón como rey, un egipcio malo. Entonces los egipcios le dejaron otra vez trabajar ahí a ellos, porque necesitaban buenos joyeros, que le hagan buenas joyas, buenos materiales. Entonces la descendencia de Ur, su abuelo y él se continuaron ahí, y también su hijo Uri, y finalmente también ya jovencito Bezalel. Pero Bezalel, la Biblia menciona que tuvo un espíritu diferente. Él tenía el deseo de servir al Todopoderoso. Entonces, todo ese tiempo que él estaba trabajando, que él estaba haciendo joyas para Faraón, la verdad Dios estaba usándole para que él practique, para que un día pueda hacer la obra del tabernáculo. ¿Qué le parece? Entonces, el que se le prepara a una persona en el mundo no quiere decir que no va a servir nada de lo que haga para Dios. Si nosotros aprendimos electricidad, albañilería, carpintería, a saber escribir, cualquier cosa que aprendimos en la vida, ¿entienden, no? Entonces, muchas veces antes nosotros pensábamos que la andea aprender a cueumando vale bey, así pensábamos, ¿no? Pero no, todas las cosas que aprendimos, aunque en ese tiempo tal vez no creíamos en Dios, no teníamos en cuenta a Dios,
pero Dios estaba ya preparando nuestro corazón para ser usado por todo lo que habíamos aprendido antes. Y eso es lo que la Biblia muestra acá con Bezalel y Aholiab. Ellos entonces recibieron ese espíritu de poder hacer. Y acá también dice el 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Acá dice inventar diseños. Hoy en día muchas veces se critica así cuando uno tiene ideas o planes para servir a Dios, ¿no? ¿Qué tal si hacemos esto, si hacemos aquello? No, esas cosas no sirven. Pero nosotros estamos viendo acá por la Escritura que al que Dios le encargó hacer la obra del tabernáculo, le dio un espíritu o una capacidad de que Él pueda inventar, dice, de que salga de Él. ¿Qué le parece? De que Él le dio esa capacidad, de que Él diga, así va a ser, así va a ser, así va a ser. Dios muchas veces usa también nuestra inteligencia para darnos ideas, para darnos qué tal si hacemos así, que hacemos así, que hacemos así, pero que se relacione con su obra, con lo que Él quiere. Eso nomás tiene que estar, no se puede desviar de su voluntad. Bueno, y para empezar ya con esta parte acá, versículo 12 dice, habló además el Eterno, además dice, después de haber encargado ya al que va a hacer el tabernáculo, ya hablamos todo de lo que va a hacer el tabernáculo, ya hay quien va a hacer, quien va a fabricar. Y para cerrar, como última parte, después ya Moisés va a descender otra vez del monte Sinai. Miren lo que le dice. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Después de hablarle de todo el tabernáculo, después de hablarle del aceite de unción, del incienso, después de haber puesto un encargado para que trabaje en el tabernáculo, finalmente, ¿con qué cierra esta charla Elohim con Moisés? Con el día de reposo. ¿Qué le parece? Quiere decir que el final de todo va a ser guardar el día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo? El día en que el Todopoderoso va a establecer su reino. Entonces, durante todo este tiempo Elohim estuvo preparando todas las cosas, preparando nuestra vida, preparando nuestro corazón, preparó un ungido, un Mesías que vino y nos salvó, nos rescató, que ese es Bezalel, es sombra de Yeshua, porque Bezalel es el que vino, el que empezó a restaurar el tabernáculo, y Yeshua vino a hacer eso también. Yeshua vino a restaurar nuestra vida. En el libro de Amós y también de Hechos, capítulo 15, sale que Yeshua iba a ser el cumplimiento de la palabra donde dice que Él levantará el tabernáculo caído de David, dice. Él va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y cuál es el tabernáculo caído de David? Las 12 tribus de Israel. Entonces, estamos viendo, una vez que ya está todo, el tabernáculo, la puerta, todo lo que hemos hablado hasta ahora de lo que significa el Amishkan, la casa de campaña, el tabernáculo de reunión, hay el elegido, el ungido, que es Bezalel, y ahora Shabbat. Todo termina en Shabbat. Entonces, ¿será que alguien puede decir todavía que no, el Shabbat no es importante, el Shabbat ya no tiene más tanto valor? Siendo que cuando estamos hablando de todo lo importante y para cerrar, para terminar, el Todopoderoso habla de el Shabbat. ¿Y qué dice el Shabbat? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Acá esta palabra guardaréis quiere decir van a velar, van a cuidar. Vamos a ver ahora por unos textos qué dice la Escritura. Aquí vamos a quedar un ratito y vamos a ver qué dice acerca del día de reposo, cómo comienza. Vamos a ver
Génesis capítulo 2, versículo 1 primero. A ver qué dice el día de reposo. Porque lo que el Todopoderoso está encargando aquí en Éxodo 31 es que nosotros tenemos que guardar ese día. O sea, tenemos que cuidar de que no se pierda. Eso es guardar, ¿no? Guardamos por tal cosa, guardamos por tal cosa, quiere decir que vos tenés que cuidar. Pero el Shabbat no era para el pueblo de Israel nada más, era para toda la humanidad. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Acá sale que acabó todo su trabajo y reposó. Reposó quiere decir Shabbat. Y este reposo de Shabbat, que vamos a ver ahora hoy, cuando sale acá que reposó, no es de descansó. O sea, estaba cansado y descansó. Sino que empezó a tener un objetivo. El Shabbat es tener un objetivo. Dejar de hacer lo que tradicionalmente está haciendo para ponerte a pensar en algo. Eso es Shabbat. Es ya se puede itepea, añatende otra cosa, otro punto. Por eso dice 6 días trabajará y el séptimo día es Shabbat. Entonces podemos traducir así: 6 días vas a hacer lo que tradicionalmente hace, ¿no? Lo cotidiano. Pero el día séptimo vas a tener otro proyecto. He cambiado la de cassette, la de disco. ¿Entendés? Entonces acá el Todopoderoso entonces primero creaba 6 días. Ahora el séptimo día reposó, ya empieza a tener otro proyecto, otro plan. ¿Cuál era ese otro proyecto? Dice así: y bendijo, versículo 3, bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho, en la creación. Sale 2 palabras importantes y anótense en su cabeza por lo menos. Bendijo, uno, y santificó. Bendijo significa el Eterno se unió a ese día y a ese lugar. Esa palabra bendecir no es solamente te quiero, te hago, no, sino voy a ser parte de este día, porque habla de séptimo día y también de este lugar, porque reposo quiere decir que se quedó quieto, ¿no? Estate quieto. Entonces, ¿qué quiere decir bendijo? Se hizo parte, se unió. Cuando el Todopoderoso se une a algo, ese algo se convierte en bendecido. Y lo santificó quiere decir que separó. Quiere decir que ese lugar es un lugar especial. A ese lugar se le llamó después paraíso, Edén. El Edén. ¿No habían escuchado eso? El Edén, el paraíso. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Todopoderoso reposó, descansó, quiere decir que preparó el paraíso, el Edén. Amén. Ese era el objetivo. Entonces, ese era el objetivo. Ahora entonces su propósito es el Edén, el paraíso. ¿Y qué empezó a hacer ahí? Empezó a dejar que el hombre, que su creación empiecen a desarrollar. Bueno, así comienza entonces lo que dice la Biblia sobre el séptimo día. Después quiero ver otro texto. Shabbat. Shabbat significa suspender la actividad cotidiana. Shabbat es dejar lo que tradicionalmente hago para un propósito especial. ¿Cuál sería ese propósito especial en Shabbat? Concentrarnos precisamente en este paraíso, en este Edén. En Mateo capítulo 25 dice que el rey le llama a los escogidos y le dice: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese era nuestro propósito, empezar a ver esa herencia que el Todopoderoso estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Empezar a tener interés en eso. Pero cuando uno está haciendo lo cotidiano, lastimosamente va perdiendo el interés hacia lo que vale. Eso es lo importante.
Imagínense, todos los días vos te vas a hacer tu trabajo cotidiano y ganás tu sueldo, pero vos estás teniendo una herencia que es infinitamente, muchísimo poder, muchísimos dólares, pero no le está dando atención porque está muy ocupado haciendo su trabajito que apenas gana. ¿Verdad que sería pérdida de tiempo? Mejor estar por lo menos concentrado en algo que dentro de poco te va a cambiar la vida. Eso es lo que el Todopoderoso quería hacernos entender. Entonces, por eso el Shabbat, para dejar de concentrarnos en las cosas cotidianas y cambiar nuestra dirección hacia algo diferente, que es el reino. Bueno, Éxodo 16. Éxodo 16. Éxodo 16, vamos a hablar un poco de lo que se hace en Shabbat. Acá en Génesis solamente vimos que el Todopoderoso reposó y que bendijo y santificó ese día, pero no habla más nada. No dice, no hay ningún otro mandato que hay que hacer ahí. Reposó, ya entendimos qué significa reposar. Dejar, esta palabra Shabbat, de reposar, es dejar lo cotidiano para concentrarse en otra cosa. Y está la palabra también de descansar, que en hebreo se dice menujá, se dice descansar. Es de estoy cansado y quiero descansar. Pero Shabbat, de reposar, no es de descansar, es de dejar algo, desconcentrarte de algo para concentrarte en otra cosa. ¿Ahí se entiende mejor o no? Para estar, porque muchos piensan que Shabbat es para quedarme en mi casa a dormir. No, es desconcentrarte de algo para concentrarte en otra cosa. Entonces vos durante los 7 días podés descansar, podés irte a dormir, podés estar cansado un poco y descansar, reposar. Siempre se hace así, ¿no? Una persona no está trabajando 24 horas al día, duerme también, ¿no? Un tiempo. En el Shabbat también, no es solamente que va a estar durmiendo todo el tiempo, va a descansar también, pero lo que quiere el Padre que haga en Shabbat es que se desconcentre de lo que estaba haciendo durante la semana y empiece a conectar su mente en otro punto. Y vamos a ver qué nos dice que hay que hacer en Shabbat, según esta escritura. 16, ¿no? Éxodo 16. Versículo 5. El maná. Acá es cuando el Todopoderoso le envía el maná. Toda la congregación, versículo 5 dice, ¿no? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, bueno, acá dice que el Todopoderoso va a enviar el maná y durante cada día van a ir a recoger a la mañanita, temprano, a la madrugada. Pero el día viernes, es el sexto día, es el viernes, van a recoger doble. Porque el sábado ya no va a haber maná. ¿Entienden, no? Entonces, cada día ellos, su concentración era ir a recoger maná, venir, preparar, trabajar, esforzarse, hacer todo el trabajo. Pero el sexto día, el Padre quiere que hagan todo ese trabajo, pero doble vez. Porque al día siguiente, ellos se van a concentrar en otra cosa. Ya no van a estar pendientes en la tarea cotidiana. En el caso de las mujeres, que era cocinar, trabajar mucho por la comida. En el caso de los varones, tal vez hacer algún trabajo, ¿no? Ese día van a cambiar de rutina. ¿Y qué dice acá? Versículo, vamos a saltear al 22. El sexto día recogieron doble porción de comida. Ese era el día viernes. 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana, o sea, por el Shabbat, ¿no? Es santo día de reposo. Se dan cuenta que esta palabra es lo mismo que apareció en Génesis, ¿no? Lo santificó y también bendijo, ¿no? Es un día sagrado, día de Shabbat, o sea, día de concentrarse en otra cosa, de poner tu mente en otra cosa. ¿En qué cosa? En el Todopoderoso. Mañana no van a pensar en maná,
no van a pensar en leña, no van a pensar en fuego, solo van a concentrarse en las cosas que el Todopoderoso dice. Así le está diciendo. Después, atiendan bien. El reposo consagrado al Eterno, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ahora yo les voy a explicar algo muy importante. Dice también 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Hay mucha duda, mucho debate acerca de la comida y la cocina en Shabbat, ¿verdad? ¿Se cocina o no se cocina? Pues hay gente que tiene el pensamiento de que en Shabbat no se tiene que cocinar nada y tiene razón, pero ¿en qué punto tiene razón? Vamos a averiguar bien. ¿Qué era el maná? Vamos a suponer si el maná era algo que vos traía y guardaba ahí y tenía hambre como un pororó y comé. No, pero no. El maná era algo así como un grano que hay que preparar. Vamos a ver un poco, después entramos otra vez acá. Números capítulo 11. Números capítulo, eso tenemos que analizar bien. ¿Qué era el maná? Si el maná era, recuerden, si el maná era una comida que se agarra y agarran y comen así nomás, ya está entonces. Vamos a guardar, vamos a comer todo el día maná, pero no. ¿Qué era el maná? Capítulo 11, versículo 7. Dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo, miren lo que dice ahí, se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Lo molía en molinos o lo majaba en mortero, o sea, lo hoyosó, se puede decir, ¿no? Hoyosó, no se dice le yosaba, hoyosoa. Bueno, se dice acá, lo majaba en mortero y lo cocía en caldera. Se tenía que, se tenía que hacer un preparado de ese. Era algo que se trabajaba para hacer. Y después el caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo. Entonces lo dejaba como preparado para cocinar o para terminar, o directamente hacía alguna masa, algún pan, alguna torta. Entonces el maná se tenía que trabajar por él o no. Primero, ¿qué tenían que hacer? Tenían que irse lejos para recoger. Tenían que esparcirse por la tierra. Eso les llevaba tiempo. Al llegar a la casa, tenían que moler, trabajar con molino, dice. Pues es lo mismo que pechoclo vos estás haciendo, así para hacer la chipaguazú. ¿Verdad? Y después tenían que amasar, preparar y dejar listo para calentar. Ese calentar de acá era en esa época dejar para comer, ¿no? Pero muchas personas entienden que no, ya se cocinó todo y después ellos metían en algún horno. Ellos no tenían horno eléctrico. Ellos tenían el fuego, el tatacuá o la leña, ¿no? Entonces ese día viernes ellos traían mucha leña y quemaban su tatacuá hasta el rojo vivo. Y su fuego, y tenían la leña todo ya guardado ahí. Por eso ellos no prendían más fuego. Ese día si se acababa la leña, como 20 otros leñas, ¿cómo se dice? Gendina. Hasta en la campaña yo he visto también así algunas veces, que no se apaga el fuego y se le mete nomás más leña y un día está prendida el fuego. Eso hacían. Entonces trabajaban para cocinar, para traer. Eso era en tiempo que tenían, que comían maná. Por eso Moisés le decía, ya no preparen nada ese día, porque si no, no iban a poder concentrarse en el Shabbat. Porque ir a recoger el maná, molerlo, prepararlo, llevaba casi todo un día. Casi hasta el mediodía y pasado ellos iban a estar solamente trabajando para cocinar. Y la idea era que ese trabajo ya no hagan más, sino que simplemente lo que ya tuvieron todo preparado, lo metan en la cocina
para cocinar. ¿Entienden? Entonces, hoy en día, ¿cómo se hace? Hoy en día en un Shabbat, si voy a tener tu arroz, tener ya la carne, todo cortado, todo ya hecho, tener todo listo, solamente mezcla y calentá. Lo que, lo que ahora nosotros llamamos cocinar, en esa época le llamaban calentar nomás. No sé si me entienden, ¿no? Para ese tiempo era, estoy calentando nomás, lo que ya tengo todo preparado. Lo que ya... Ahora, otra cosa es que si ahora recién me voy a ir a comprar, voy a irme al supermercado, voy a irme a hacer esto, voy a traer, ahí sí ya estoy perdiendo mi tiempo. Ahí sí ya estoy fallando. Eso sí, eso es lo que yo tengo que preparar ya todo. Entonces ese día puedo juntar, porque hoy en día no hay mucho esfuerzo hacer una comidita. Eso hay que entender. Pero si te da la capacidad de ya hacer una gran cantidad y al día siguiente meter en el horno nomás o solamente prender para calentar, mucho mejor. Mucho mejor. Pero no hay que confundir lo que era cocinar antes que lo que es cocinar ahora. Antes sí se trabajaba para cocinar. Ahora ya no se trabaja tanto para cocinar. ¿Me entienden? Ahora es sencillo. Es tener todo a la mano y se puede hacer. Por eso es que la Biblia decía, lo que tengas que cocer hoy, cócelo ya. Lo que ya tengas que dejar todo listo, déjalo todo listo ya. Mañana no te dediques más a esforzarte demasiado. Eso es muy importante entender este punto, ¿no? En el caso de comprar y vender también. En la Torá exclusivamente no aparece la prohibición de comprar o vender. Pero aparece en el libro de Esdras o Nehemías, cuando Nehemías a un grupo de extranjeros que venía y hacía negocio en día de Shabbat, les prohíbe. Entonces, ¿qué era el tema ahí en el caso de comprar y vender? Que por causa de que ellos hacían esos negocios, por ejemplo, el que vendía luego no le importaba el Shabbat, por eso venía a vender. Pero la gente que iba y compraba no se podía concentrar en las cosas del Shabbat, porque ir a comprar significa ir a proveerte de todo, salir, traer tu canasta, tu carro, no era como ir ahora a hacer una comprita, era todo un trabajo ir a hacer compra, dedicarte casi todo un día. A una persona venían de lejos para venir a hacer sus compras ahí en la ciudad. No sé si ustedes vieron alguna vez allá en Vallemí, llega un barco y toda la gente se va ahí. Una vez a la semana llega y hace compra. Así, todo lo que trae, así se hacía. A algunas partes llega un camión y traían todas las cosas, almacén móvil era. Llegaba a tal hora y la gente tenía que irse tal día. Bueno, así eran también aquellos tiempos. Entonces, por eso en aquel tiempo se prohibía estos puntos. Entonces, para poder darnos cuenta de cómo la Escritura habla acerca con respecto al Shabbat, en ese punto, no hay que ser tan extremista, ni tampoco hay que ser tan flojo, ¿no? Tampoco libremente en Shabbat hacer todo lo que se te da la gana. No, también ver que el Padre no quiere que te interrumpa. No es que el Padre te va a condenar porque hiciste eso en Shabbat, sino no quiere que vos te interrumpa su función. En ese día tu objetivo es concentrarte en las cosas del Padre. Eso quiere que tenga en tu cabeza. No quiere que te interrumpa. Pero lastimosamente mucha gente ha hecho de esto, se ha fanatizado y en vez de darle libertad a las personas en el Shabbat, le dan carga, le dan condenación. Y a uno se siente más condenado en Shabbat. Ay, mejor que termine lo más de Shabbat porque todo el día es condenada. Y no es así, no es tanto así, según la Escritura, según lo que estamos viendo. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué dice en Éxodo 20? Éxodo 20. Éxodo 20. Ahí donde está sobre el mandamiento del Shabbat. Éxodo 20. Aquí es donde el Padre le da ya como ordenanza. Esta es la voz directamente del Todopoderoso al pueblo. Ya no es solamente a Moisés ni a un grupo. Directamente al pueblo le dice. Así que sobre el Shabbat, bien claro le dice. Versículo 8. Acuérdate. Acá ya le dice, acuérdate del día de Shabbat para
consagrarlo, para santificarlo. Entonces lo que quiere primero es que no se olvide que hoy es un día diferente. Cuando vos llegues el día viernes a la noche, no te vayas a olvidar. No vayas a estar pensando de que, como mucha gente, ¿no? Obvio que no se olvidó. Alguno ya se olvidó. Hoy era Shabbat, de ser esa y te pean y ella, po. Acordate que hoy es Shabbat. Entonces, ¿cómo te puedes acordar? Saludándole a tu gente, haciendo una cena más rica, preparando algo especial. Así, hace como que es diferente. Consagra ese día. Primer punto. Segundo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Y dice la razón, porque 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿Qué quiere decir? Puso su pensamiento, su destino en otra cosa. Reposó, dice, en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir bendijo? Se hizo parte de ese día. Entonces, imagínense, el Shabbat es el día donde el Todopoderoso se une. Él es parte de ese día. Si para vos es un día sin importancia, un día sin valor, quiere decir que va al Todopoderoso también, al Elohim de Israel, le está desechando. Simplemente así quiere decir. Bueno, estamos entendiendo ese punto. Acá tengo una palabra en hebreo, melahab, obra. Cuando dice acá, esto para entender, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esa palabra obra quiere decir melahab, quiere decir obra agotadora. Lo que Dios no quiere que haga el día de reposo es ese trabajo de yucaité. ¿Conocen ese trabajo? En vapoja, de catema ni epuá. Eso no quiere que haga en Shabbat. No es que no quiere que no haga nada. No entiendo, ¿no? Sino algo que, por ejemplo, vos podés hacer una limpieza. Porque algunos dicen, no, en Shabbat no tenés que limpiar nada, todo. Ni un plato no quieren que lave. Así deja sucio. No. Vos podés ordenar tu cocina, si está ahí. Pero no puedes empezar a ir a cortar tu pasto, o ir a pintar tu casa, o ir a hacer con un trabajo que te va a cansar muchísimo. Lo básico, así, lo alrededor, se puede. No se necesita uno sentir condenado por eso. Porque muchos se sienten mal por eso. Entonces, obra agotadora. Esa es la palabra melakab. Obra agotadora, dice también obra que te comprometa. O sea, vos no podés el día de Shabbat planear un trabajo con alguien. Vamos a planear un trabajo y entonces dejarlo que es el Todopoderoso, ¿no? Hay una cosa también, otra cosa es ir a ayudarle a una persona para hacer su casa, eso es diferente, ¿no? Pero yo estoy hablando de planear un trabajo, planear un proyecto, algo ese día. Después, algo laboral, dice, y hacerte responsable de alguna situación, de algún problema en ese día. Sea alguien encargada, sea... Estas cosas es lo que no tenés que hacer. Eso es toda tu obra. Se puede decir como hacer gestiones y a revisar tal cosa en este tiempo, ¿no? Ir a arreglar algún negocio, ir a solucionar un problema con alguien, y a encontrarme. Cosas que normalmente uno hace en la semana, ¿no? Pero ese día no quiere el Padre que haga. Toda esta tu obra vas a hacer en los 6 días. El séptimo día tu mente va a estar concentrado en la palabra, en la Torah. ¿Me están entendiendo, no? Para entender lo que significa este capítulo. Bueno, Éxodo 23. Éxodo 23. Ahí nos vamos a ver todas las partes en la Torah que aparece sobre el Shabbat. Esto es sobre para qué es ese día, para qué llega ese día. Miren lo que dice. Versículo 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Quiere decir que ese día tenés que hacer una pausa también para la gente que trabaja contigo.
Si vos sos un empresario, sos una persona que tenés gente a tu servicio, animales que están trabajando para vos, ese día quiere que les dé, se puede decir, libre. En vos libre su escuela. Hay gente que ellos guardan el Shabbat, pero le hacen trabajar a otro. Así hay, ¿no? No, a todos los que dependen de vos le das libre. A tus animales, todo. Ese día para que tomen agua, en vez de que hagan el arado, le libertan. Entonces es un día para que ellos se refresquen, para que se recuperen, para que recuperen fuerza. Para eso es el Shabbat. Entonces cada punto de la Biblia nos está explicando algo importante, algo que entender. El 34, Éxodo 34, que también quiere el Padre que se haga en Shabbat. Todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que guardar, como dice en el 31. 34, nosotros ya estamos pasando ya el 31, pero después vamos a volver a dar, vamos a repasar nomás esta parte. 34, 21 dice así. 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué dice ahí? Descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Porque había tiempos en que había cosecha masiva, cuando había los tiempos de cosecha final, tiempo de Shavuot, también cuando el trigo ya estaba maduro, la gente quería trabajar mucho porque había cantidad. No, eso en ese momento y todo vas a parar. Vas a descansar. En el tiempo de Constantino, ¿no? Cuando él fue emperador romano, cuando él autorizó el cristianismo como religión oficial, él estableció el domingo como día de reposo, de descanso, pero los agricultores podían ir a trabajar igual. A ellos le dijo, ustedes sí pueden trabajar. Los agricultores sí podían irse. Solamente la gente de la ciudad, así nomás, tenía que descansar. Los agricultores igual tenían que irse porque ellos tenían que traer sus verduras al día siguiente, sus productos, ¿no? Entonces ellos sí trabajaban ese día domingo también. Entonces, pero acá el Shabbat, el Todopoderoso, ¿qué te ordena hacer? No importa si mañana no hay fruta, no hay cosecha. También las cosechas, toda agricultura, campo, es poita, es yata. Ese día vas a dejar descansar. 35. Y acá en 35, ¿de qué habla? Versículo 1. Reglamento del día de reposo, dice. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Día de Shabbat. ¿Qué significa santo? Un día apartado. ¿Qué significa Shabbat? Un día en donde vas a poner tu mirada en otra cosa. Ya no te vas a concentrar en lo tradicional. Dice, para el Eterno, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y acá sale una palabra muy fuerte. Según algunos comentaristas, esta palabra morirá más bien significa irá perdiendo fuerza o irá quedando fuera de la congregación. Algunos dicen que significa muriendo, morirá, así, ¿no? O sea, como morir es como morir significa separarse. La palabra muerte significa simplemente separarse. Entonces en otras versiones dice separándose, se separará. O sea, a medida que va menospreciando el Shabbat, va a ir quedando fuera del pueblo. Y hoy en día ocurre igual. Cuando un hermano no valora el Shabbat, poco a poco no le da valor. No, otra cosa es si te obligan a trabajar. Hay que entender bien ese punto. Otra cosa es si a vos no te queda otra y sí o sí tu patrón te obliga a trabajar. O último caso, si de ese dinero vos le mantenés a tu familia y no tenés solución. Eso es otra cosa. Pero otra cosa es que vos mismo querés hacer sin importarte lo que diga Dios. De mismo, nada se importa. Entonces, eso quiere decir, no es que nadie te va a matar, sino que poco a poco vas a ir quedándote fuera del pueblo del Padre. Increíble, ¿no? Aunque vaya a hacer todo, diga, hable, pero el Shabbat vos empezás a menospreciar, a poco es ella paité también la otra cosa. Todos los mandamientos. Y yo creo más que dice así que se morirá.
Creo que es así. Después, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Eso no quiere decir que no tiene que haber luz, ni no tiene que haber vela. En aquella época, para hacer fuego, primero tenían que traer la leña de afuera. Por eso es que a uno se le descubrió en el día de Shabbat cortando leña y se le sentenció. Pero una persona no va a aparecer sentenciada. Un día vamos a explicar sobre ese tema. Entonces acá lo que se refiere es que no vas a empezar a preparar las cosas para hacer el fuego. Por eso un día antes que tenés que hacer, ya tenés que prender ya. En Mandímara, los que tenían leña. En nuestro caso, sería así. Por ejemplo, en Shabbat, ir a conseguir el gas, por ejemplo, para cocinar. Eso es como ir a traer la leña, ¿no? O ir a comprar tu cocina eléctrica. O en otro caso, instalar tu instalación eléctrica, porque ese es también luz, ¿no? En ese caso sería eso. Eso no vas a hacer más en Shabbat. Vas a esperar que termine el Shabbat y ahí vas a hacer tu instalación eléctrica. Cosas como esa sería en este tiempo. Pero encender una luz no quiere decir que vos estás transgrediendo el Shabbat, ¿no? Como muchos piensan. O prender una hornalla o algo así, ¿no? Eso no es este punto. Se refiere entonces a un esfuerzo. Recuerden que toda tu obra, ¿qué quería decir? Esfuerzo agotador. Toda tu obra es esfuerzo agotador. Muchos se cansan ustedes cuando prenden una luz. Cansan mucho. ¿Cómo me cansé? O cuando con un fósforo prenden la hornalla. Muchísimo trabajo es. No, ¿verdad? Ahora diferente es. Joyan de Guerú. Yepe acá. Con tu hacha y cargar por tu lomo y traer. Ahí es diferente, ¿no? Está en Bapo. Bueno, continuemos más último sobre este punto. Levítico 23. Estamos viendo todo lo que sale del Shabbat para después terminar en ese capítulo 31. Levítico 23 también habla que el Shabbat es para reunirnos. Otro punto que muchos no entienden. Aparte de todas las cosas que dice el Shabbat, también es para reunión. Es una ordenanza para reunión. Levítico 23, 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de, otra vez, Shabbat. Ya entendimos lo que es Shabbat, ¿no? Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es del Eterno en donde quiera que habitéis. Dice que es día de santa convocación. Eso quiere decir Mikraish Kodesh, reunión del público. Reunión de la gente, reunión de la comunidad. Sí o sí, en Shabbat también, aunque mínimamente se tiene que reunir una comunidad para que pueda cumplir el precepto de Dios. Porque es una sombra de cuando el Mesías va a venir y va a reunir a sus 12 tribus que estaban dispersas. Entonces, si vos en Shabbat no querés reunirte, no te interesa la reunión, tampoco te interesa un día ser parte de las 12 tribus de Israel. Duro esto, ¿no? Vaya tú cosa. Hay tanto otro iglesia me pesa y pesa curi me gustó ve cui. Bueno, pues nosotros tenemos que decir la verdad o no. La verdad. Entonces, acá está diciendo la escritura que el Shabbat es para congregarnos. Por eso dice en hebreo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa costumbre lo que está haciendo que ellos pierdan el interés a ser parte del pueblo de Israel. Eso es lo que y la costumbre es seguir la tradición del mundo, realmente. Bueno, ahora, volvamos a Éxodo 31 y después vamos a terminar. Éxodo 31. Entonces, ¿qué decía acá? Habló además el Eterno a Moisés diciendo, versículo 12, ¿no? Versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Acá dice que es señal. ¿Qué es señal? Una marca, ¿no? Algo que te identifica. Y todas las cosas que hablamos son los que te van a identificar a través del Shabbat.
Hablamos de preparación de la comida, hablamos del día que tienen que recoger, hablamos de la congregación, hablamos de dejar alimentar a tu animal, de dejar reposar. Hablamos de todos esos puntos que estuvimos tocando, son los que te van a diferenciar de las demás personas. Entonces va a ser una señal y vos vas a guardar. Esa palabra guardar quiere decir cuidar. Esto ahora Elohim le está diciendo a Moisés. Peñatendeta peape cosas APM, la Biblia dice que Jerusalén fue destruida porque no guardó el día de reposo. Nabucodonosor destruyó Jerusalén porque el pueblo menospreció el Shabbat. ¿Qué le parece? Según la escritura. Por eso dice que destruyó. Porque para él el Shabbat ya no era importante, ya no era valioso, ya no era interesante. Bueno, ¿qué más dice? Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profana, de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Atiendan bien, acá algo extraño, ¿no? En la primera parte dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profana, dice, de cierto, morirá. ¿Qué es profanar? Profanar quiere decir, ese día sagrado, vos hacer una cosa que no es sagrado, no sé, te va a la discoteca, farrear, hacer totalmente lo contrario. Es un día K2, un día santo, pero vos estás de farra, de parranda. Eso es profanar. Eso va a hacer que vos vayas muriendo, morirás. Esa es la palabra correcta. Muriendo, morirás. Vas a ir perdiéndote. Claro, si una persona en pleno Shabbat empieza a hacer cosas profanas, se va a ir desapareciendo su corazón del pueblo de Israel. Y después dice, porque cualquiera que haga obra alguna, acá ya habla de hacer obra alguna, en él aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Acá ya no dice que morirá, sino que esa persona va a quedar fuera. Quiere decir que la persona que ese día empieza a hacer un trabajo agotador, va a ser considerado que no es parte del pueblo de Israel, porque no va a poder concentrarse en lo que dice, en el plan del Padre. Entonces, fuera de acá. Así simplemente dice. Por eso tenemos que nosotros, dice, cuidar esos puntos. Versículo 19. No sé si ya leí, ¿no? 6 días se trabajará, versículo 15, mas el día séptimo es Shabbat, consagrado a el Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de Shabbat, otra vez, ciertamente, muriendo, morirá. Irá quedando fuera de la congregación. No es mentira. Israel, ¿qué pasó? Empezó a menospreciar el Shabbat. Jerusalén, sus reyes, sus príncipes, menospreciaron el Shabbat. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron, porque iban muriendo de a poco hasta que Nabucodonosor acabó con ellos. Opa Jerusalén, opa Judá, y fueron consumidos por esa maldición que venía de la Torah. Entonces, después, versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Este es ya pacto. Quiere decir que el Todopoderoso hizo un acuerdo con nosotros. Si ustedes celebran, por eso es lo que les digo yo, en cada Shabbat, hacer una reunión, eso es celebrar. Celebrar es reunirse. Reuniéndote vos con tu familia, ya estás celebrando. Aunque sean entre dos, hacen una pequeña cena, esa es una celebración. Quiere decir que vas a tener como día especial. Dice, los hijos de Israel celebrarán por sus generaciones por pacto perpetuo. Eso es lo que te va a identificar como israelita. Esto es lo que Elohim le está diciendo a Moisés antes de terminar su charla con él. Le está hablando del Shabbat. Después de hablarle todos los miscan, las misbot, los mispatín, todo ahora termina con
el día de reposo, el día de Shabbat, que sí que es muy importante. Ahora yo quiero terminar, falta el versículo 17, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Cesó y reposó. Quiere decir que paró y empezó a pensar en otra cosa. Empezó a poner su vista en otra dirección, en otro punto. En 6 días trabajó, en 6 días se concentró en la creación del mundo, pero el séptimo día su mente cambió. ¿Qué fue lo que el Todopoderoso pensó en el séptimo día? En su reino, en nosotros, en lo que había preparado para nosotros, en el plan que tenía para nosotros. Dejó ya de hacer simplemente creación. El séptimo día Él empezó a pensar en nuestra vida, en nosotros. Sí, y eso va a ser una señal. ¿Qué quiere decir señal? Algo que nos va a marcar, algo que va a diferenciar. Cuando la gente vea que nosotros vivimos diferente el séptimo día, va a identificarnos como hebreos, como israelitas reales. Yeshua un día tocó este tema. Quiero terminar con esto en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Yeshua dijo que él era Señor del Shabbat. Cuando un día le acusaron. Esto también para tener en cuenta que el Shabbat no es para acusar ni para condenar a nadie. Justamente en tiempo de Yeshua, habían algunos fariseos que hicieron eso. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en el día de reposo. ¿En qué día iba? En el día de Shabbat. Iba por los sembrados, dice. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Hay una ley que dice, ahí lo está Deuteronomio 23, 25, que vos no vas a llevar todos los cultivos de tu campo. Vas a dejar un poco para que venga el pobre y lleve y coma. El pobre cuando viene a buscar, si es pobre, es porque no tiene nada, ¿no? Entonces necesita comer. Si no come, en aquel tiempo, si vos no comes, ¿qué pasa? Te morí. Entonces, no consideran ahí si es día de Shabbat o no. Ahí lo que considera es que tiene hambre y quiere comer. Eso es lo que está considerando acá la palabra. Entonces, los discípulos de Jesús estaban ahí para comer. No estaban haciendo ningún trabajo. Simplemente iban a arrancar algo y directamente iban a comer. Miren lo que dice acá. Viéndolo los fariseos, comenzaron a arrancar y a espigar y a comer, dice. Ahí directamente comieron. No es que estaban juntando y llevando a su casa y moliendo y preparando. Simplemente es como que te sentás en un lugar y están algunas plantas ricas y agarrás y comer. ¿Eso es algún trabajo duro? ¿Algún trabajo difícil? No, ¿verdad? Pero los fariseos consideraron, no, esto ya es un esfuerzo ya. El que esté arrancando, el que vinieran hasta acá, para ellos ya es un esfuerzo. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de Shabbat, según su creencia. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, dice? Cómo él entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. David también un día cuando tenía hambre, comió unos panes que según la ley no pueden comer otras personas. Dios no le condenó por eso, es porque el hambre, la vida de la persona es mucho más importante que cualquier mandamiento. Le dice, ¿cómo, versículo 5, o no habéis leído en la Torá, como en el día de Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Número 28, 9 al 10. Los sacerdotes trabajan mucho ese día. Ese día viene mucha gente y ellos le tienen que atender, le tienen que servir, le tienen que preparar esto. Se cansan. ¿Dios le condena por eso? Hay gente que sí o sí tiene que trabajar para ayudar a la otra persona. Si vos sos policía, médico, no sé, farmacéutico o lo que sea, tenés que trabajar. Y si sos pastor de una iglesia o miembro de una iglesia o estar en una iglesia, tenés que trabajar o no. O en la iglesia no se trabaja. Tenés que arreglar, preparar, limpiar, todo para atenderle a la gente. Otra cosa es si no hay ninguna gente y empezar a trabajar.
Eso es diferente, ¿no? Pero cuando vos haces algo para servirle a gente que está viniendo a servirle a Dios, Él no te considera culpable. Diferente es en tu casa, no le servía a nadie y empezás a hacer un trabajo. Entiendan bien ese punto. Entonces, eran sin culpa. Yeshua dice que eran sin culpa. ¿Y después qué le dice? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Un responsable quiere decir. Uno mayor quiere decir un responsable. Y si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor, que quiere decir autoridad del día de reposo. Él es el que determina qué está bien, qué está mal. Porque Yeshua es la Torá viviente. Cuando vos haces las cosas que va con el espíritu de la Torá, vos no te podés sentir condenado. Cuando una persona no observa el espíritu de la Torá, simplemente, no, la ley dice así, ahí ande condenante más. Vea, doy cuál dice la misericordia. ¿Me están entendiendo, no? Solamente buscan cómo encontrar falla en una persona. Pero hay que ver, existe la persona que de verdad no le interesa. Entonces, si vos ves una persona que no le interesa, ¿para qué le vas a decir nada? Mana, oye, ereta sube. Si no le interesa, lo. Ahora, si una persona quiere saber cómo se hace, esto está bien, le podés explicar. Y va a haber un espíritu de la Torah que le va a ir preparando, que le va a ir abriendo el corazón para que un día él tenga esa fe para cumplir. Pero no tiene que ser tu capricho el que haga que cumplían, no, es jota infierno, morirá, eso, morirá, de donde la decreta. Yeshua le está hablando así. Y para finalizar, Gálatas, capítulo 10. ¿Qué decía la Torah que iba a pasar con los que no guardaban el Shabbat? Muriendo, morirán. Iban a ser cortados, iban a quedar fuera. A eso se le llama la maldición de la ley. Cuando vos un mandamiento quebrantás y cae sobre vos la maldición, se llama la maldición de la ley. Por eso nosotros es interesante que leamos lo que Yeshua dijo acá que lo que Pablo les leyó acá a los de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen, y atiendan bien acá, todos los que dependen de las interpretaciones de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Todos los que quieren hacer las interpretaciones que los hombres le dan, que quieren vivir de acuerdo a las interpretaciones, sí o sí van a caer en maldición. ¿Qué quiere decir? No tenés que hacer eso, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer... Sí o sí vas a entrar en maldición. Porque tantas cargas que te dan, tantas reglas, vas a terminar cayendo en maldición. Y después dice, bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si vos dependés de las interpretaciones, vas a caer bajo maldición, porque dice que está escrito en la ley que el que no cumple la palabra va a entrar en maldición. El que no cumple. ¿Y cuál era esa palabra? El que quebranta el día de Shabbat, el día de reposo, muriendo morirá. Ya hablamos en qué espíritu, ¿no? El espíritu de que no me interesa, no quiero saber nada. Entonces la escritura es lo que te va a condenar, no las interpretaciones. Las interpretaciones son como que, cuidado, no prenda esto, no prenda aquello, y cada rato es en ti condenado. Es diferente el que te condene algunas interpretaciones, el que te condene la escritura. Pero si por si acaso la escritura te llega a condenar, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Versículo 12. Y la ley no es de fe, porque dice el justo, porque dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella, dice. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice que si esa ley cae sobre vos, esa maldición cae sobre vos, ¿quién te libró de eso? El Mesías. Entonces, si hoy alguien te quiere condenar, a pesar de que no pudiste hacer lo que dice ese mandamiento, alguien te quiere condenar para destruirte, hay alguien que te redimió, dice.
Otra cosa es que vos mismo querés pisotear ese mandamiento. Hay que entender esto. Diferente es la persona que por alguna razón, motivo o circunstancia cayó en esa transgresión. Cristo le redimió de esa maldición. El Mesías le redimió. Entonces, si el Mesías le redimió a las personas de la maldición de la ley, ¿quién soy yo para andar condenándole? Ahora, ¿y entonces qué voy a usar? Ya que no le puedo condenar por la ley, porque Cristo le redimió de la maldición, empiezo a usar la alajá, las interpretaciones. No, pero también tal rabino dijo tal, y entonces empiezo a caer en la trampa que la Biblia dice, ¿no? Me empiezo a volver en un religioso. Entonces, simplemente que el espíritu de la Torá, el Rúa de la Torá, el Rúa de Elohim, que sea lo que me guíe. ¿De qué manera? Viendo dónde está lo importante de cada mandamiento. Si esa persona está sirviendo con todo corazón, porque la Biblia dice que el Todopoderoso mira el corazón. Y el trigo y la cizaña están juntos y crecen, pero tarde o temprano se descubre. Amén. Y bueno, creo que con eso terminamos. Después finalmente el 18 dice, ¿no? Pero eso ya es de la otra parte. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. ¿Por qué le dio en tablas de piedra? Tabla de piedra representa el corazón del pueblo. Todavía en ese tiempo, por más que Elohim le estaba dando los mandamientos, su corazón seguía duro. Y después más abajo vamos a ver, cuando descienda Moisés, vamos a ver qué estaba haciendo el pueblo. Vamos a darnos cuenta por qué eran tablas de piedra. Con el dedo de Dios quiere decir que con su poder. Eran escritura sagrada. Por eso esas tablas eran testimonio de que Dios habló con Moisés. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.